Dios les bendiga nuevamente a todos ustedes. Les saluda Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Se reúne en la congregación local en San José Sur, Costa Rica. Y en estos momentos deseo compartir un tema que realmente y sin duda alguna es sumamente importante y tiene que ver con la deidad, donde esta pregunta que vemos aquí proyectada debe ser tomada en cuenta por cualquier persona. ¿Qué enseña la Biblia? Este tema y otros realmente son muy importantes. ¿Y por qué razón vamos a estudiar este tema en esta lección? Bueno, vamos a ver que de manera introductoria vamos a considerar estos tres puntos. El problema de los extremos en primer lugar. Cuando nosotros hablamos del problema de los extremos, ¿cuál es? Bueno, cuando nosotros hablamos de ciertos temas de la Biblia, por el tipo de dificultad o el alto grado de estudio que conlleva, muchas personas han catalogado que no hay que estudiarlo o hay que ignorar estudiar este tema. O también se cree que solamente hay que estudiar este tema. Bueno, el asunto con el cuidado de los extremos es que debemos estudiar realmente todos los temas que la Biblia nos enseña, porque cuando lo hacemos vamos a tener el conocimiento apropiado y vamos a descartar y vamos a tener la habilidad de corroborar y descartar aquellos errores que no son de acuerdo con la sana doctrina, con la palabra de Dios. Así que este detalle es sumamente importante. Hay que estudiar el tema, aunque el grado de dificultad sea alto, hay que hacerlo de la mejor manera. Y de la misma manera, hay que estudiar otros temas de la Biblia. Ahora, en esta lección o en este momento, vamos a estar abarcando este tema, sin embargo, vamos a estar en detalles específicos, lo cual espero en el Señor que pueda ser de mucha utilidad y partiendo de esta lección poder hablar en siguientes lecciones de lo que es cada una de las personas de la deidad. Pero ¿qué es lo que vamos a estar viendo aquí también? Bueno, la definición de lo que es deidad y divinidad. De acuerdo al erudito Henry Joseph Thayers en su léxico, él comparte Dios, como por ejemplo esta palabra, Dios, Theos en griego, donde él dice que es un apelativo o nombre de la deidad, y también habla de lo que es la palabra divinidad, que sería teiotes, que es naturaleza divina. Esto lo vemos en las páginas 285 y 288 de este léxico. Nosotros debemos entender algo que es muy importante. Hay un solo Dios, ¿verdad? Hay únicamente un solo Dios. Y allí es donde residen las tres personas de la deidad. El término deidad aparece tres veces en el Nuevo Testamento. Hechos 17:29, Romanos 1:20 y Colosenses 2:9. En cada uno de estos pasajes la palabra deidad denota la esencia y la naturaleza de Dios. No se olvide de esta palabra, la esencia y naturaleza de Dios. Así que este dato es interesante en cuanto a la divinidad, pero también, lastimosamente, se han dado a lo largo de la historia diferentes enseñanzas incorrectas, que debemos abarcarlas antes de explicar qué es lo que enseña la Biblia. Por ejemplo, si hablamos de estas 6 enseñanzas, vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que es los unicitarios o que también se conoce como pentecostalismo unicitario, ellos enseñan que cuando hablan de Dios,
mencionan que hay una sola persona en la divinidad. Esto es algo grave. Recuerden que estos son enseñanzas incorrectas, estas 6 que vemos aquí. ¿Y por qué razón? La vamos a entender más adelante. Pero lo que ellos mencionan es que hay una sola persona en la divinidad, no 3 personas. Ellos enseñan que se manifiesta unas veces como Padre, otras como Hijo o otras como el Espíritu Santo. Ellos no creen en la deidad o Trinidad, más bien la niegan. Consideran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como manifestaciones de Jehová. Los unicitarios enseñan que a como usted puede ser padre e hijo a la misma vez, Dios también puede ser padre e hijo a la misma vez, pero que no son 3 personas, sino solo una. Esto, por supuesto, es una ilustración inadecuada. ¿Por qué razón es inadecuada? Porque la Biblia contradice tal aseveración que estas personas hacen. ¿Cómo lo vamos a comprobar? En este estudio estaremos hablando un poco de esto, así que ruego su atención. Ahora, aquí también nosotros vamos a ver que el binitarismo es otro grupo que ha enseñado algo incorrecto. Este grupo corresponde a las iglesias de Dios del séptimo día en un tiempo, así se llamó. El binitarismo o binitarianismo es una creencia falsa de 2 personas o de 2 aspectos en una divinidad. Aquí ya no es una como el unicitarismo o los unicitarios, sino aquí ellos dicen que son solo 2. ¿Qué es lo que mencionan ellos? Bueno, el binitarismo lo que especifica son 2 figuras, Dios y Jesús como recipientes. Qué grave se escucha esto, ¿verdad? Bueno, ellos esto es lo que mencionan. Pero ¿qué más dicen? Bueno, el militarismo es entendido como una forma de monoteísmo, es decir, que Dios es absolutamente un ser. Bueno, tal vez uno dice, ¿cómo? Ahí va bien. Pero ¿qué es lo que llevan ahí? Dicen, sin embargo, con el militarismo hay una dobledad en Dios o un Dios en 2 personas. En Dios o un Dios en 2 personas, es lo que dicen. Y este movimiento de las iglesias de Dios del séptimo día, donde al inicio fue una creencia de los adventistas. Así que de mucho cuidado cuando se escucha esto, pongámosle cuidado por favor. Otro de los grupos religiosos que a lo largo de la historia han causado gran daño en las aseveraciones y falsas enseñanzas son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Ellos desacreditan la divinidad y que Jesús pues no lo es, sino que lo hacen un Dios más pequeño e inclusive como que si él fuese el arcángel Miguel. Ellos malinterpretan muchos textos de la Biblia como Juan 1:1, todo su contexto y otros, cambian las palabras en lo que es la traducción que ellos crearon, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, para poder llevar a cabo lo que es sus enseñanzas. No solamente esto, ponen a Jesús como un Dios pequeño, desacreditando su divinidad, sino que también desacreditan la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. Y erran de forma muy grave en su traducción, tanto así que en Génesis capítulo 1, versículo 2, cambian lo que es la traducción o estas palabras y escriben allí la fuerza activa de Dios, diciendo que es una fuerza activa de Dios.
Los testigos de Jehová enseñan que Jehová únicamente es el Padre, no el Hijo, no el Espíritu Santo. Ellos dejan a un lado por completo textos como Primera de Juan, capítulo 5. Ellos dejan textos a un lado como Juan 5:18 o Juan 1:1 o Juan 10:30. Todo eso lo dejan a un lado. ¿Qué otros grupos, si se han ido a un extremo diferente, por decirlo así, es el hinduismo? El hinduismo, o gran parte de ellos, son politeístas. Escúchese bien, politeístas. Ellos tienen la creencia en la existencia de varios dioses. Sin embargo, lo que ellos comparten y todos los demás que hemos mencionado no lo enseña la Biblia. Y estaremos aprendiendo las razones del por qué. Otro grupo de personas, inclusive que siempre vemos que esto inicia con una persona, tiene que ver con lo que es el arrianismo. El arrianismo es una creencia no trinitaria, no creen en la Trinidad. El arrianismo afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre. Qué error tan grave, donde no toman en cuenta Colosenses 1 en adelante, no toman en cuenta Hebreos 1, no toman en cuenta Juan 1 o Primera de Juan 1, lo dejan a un lado. El arrianismo enseña que Jesucristo está subordinado al Padre, así que hay una diferencia en lo que ellos dicen. Pero realmente vamos a ver cómo todo lo que ellos han mencionado también la Biblia lo contradice. También podemos ver lo que enseña Filioque allá en el año 1054. Lo que enseñó fue que al confesar al Espíritu como salido del Padre, pues escúchense bien, ellos dicen que el Espíritu sale del Padre y lo que mencionan con estas palabras como una tradición que se afirma es que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. ¿Escuchan qué grave esto? Es una traducción, o perdón, una tradición, no traducción, tradición occidental que expresa en primer lugar la comunión consubstancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu Santo proceda del Padre por el Hijo. Aquí están desacreditando entonces a quién, al Espíritu Santo, pero también sabiendo que lo que enseña la Biblia es que hay total unidad y que comparten la misma esencia y naturaleza, están poniendo a grado menor a uno y a otro. Entonces, esto es de mucho cuidado y es algo así tan duro, pero este hombre destacó en esta posición con el fin de protegerse del arianismo. Imagínense aquí con dos posiciones diferentes y las dos posiciones cerradas no se están quedando en la Biblia. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Quedarnos en lo que enseña la Biblia. Otro grupo que esto lo pueden corroborar en las lecciones anteriores que encuentran en estas páginas es acerca de el calvinismo. El calvinismo tiene creencias totalmente inconsistentes a la luz de la Biblia en cuanto a el trabajo de la deidad. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Bueno, son diferentes enseñanzas incorrectas, sí, pero tienen un punto en común. Es que ninguna de estas enseñanzas tienen apego a la Biblia y que todas son posturas doctrinales erradas que debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en estos momentos? Es aquí donde vamos a estar contestando a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia? Bueno,
La Biblia enseña lo siguiente, y aquí vamos a ver la verdad de la deidad. La Biblia enseña que es un solo Dios, enseña que son tres personas y enseña que tienen una misma naturaleza, comparten una misma esencia, una misma naturaleza. Así que esto es lo que vamos a estar viendo en esta lección. Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a ver acá en el primer punto cómo la Biblia enseña que es un solo Dios y lo hemos demostrado en la creación. Cuando vemos este texto en pantalla que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en todos los textos estaré subrayando una palabra para que sea de énfasis y utilizando la versión Reina Valera 1960. Pero aquí nosotros podemos ver tanto en este texto y veremos otro a continuación, pero esta palabra Dios que vemos acá en el lenguaje hebreo, que es Elohim, esta palabra tiene el significado de pluralidad en una deidad. O sea, vamos a ver aquí la importancia de lo que se refiere a esta palabra. Esta palabra también en otros textos como este que vemos aquí en el mismo capítulo, dice, entonces dijo Dios, Dios dijo, Elohim, pluralidad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si vemos aquí estas palabras que están subrayadas, Dios y hagamos. ¿Cómo? Hagamos. Dijo Dios, hagamos. ¿A quién le está diciendo? Nosotros debemos tener aquí un grado alto de entendimiento de lo que se está mencionando. Hagamos. Esta palabra nos expresa aquí un dato importante donde debe estar la pregunta. ¿A quién le hablaba? Alguien habló. Otros escucharon. Aquí Dios. Si vemos que esta palabra es pluralidad, es por algo. Los tres estuvieron allí presentes en la creación. Pluralidad. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, hay textos que podemos tomar en cuenta y ponerlos a un lado de estos que están aquí. Génesis 1:1. Ahí podemos ver cómo está el Espíritu Santo envuelto en la creación. Podemos ver también textos como Juan 1 en adelante, Juan 1, versículo 1 al 5, podemos verlo allí. Podemos ver Hebreos 1 del 2 en adelante también, o Colosenses. Podemos ver allí cómo se menciona esto. Pero podemos ver que el texto, aunque habla en pluralidad, nos está expresando algo, que hay un solo Dios. Aquí la palabra dice Dios, no está diciendo tres dioses. Esto es importante, es un solo Dios, no tres dioses. Y esto debe ser tomado en cuenta por todos nosotros. ¿Qué más también? Bueno, veamos este texto. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas, escúchese, todas las cosas en Él subsisten. ¿De qué está hablando Colosenses? Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, podemos ver cómo el Espíritu Santo está hablando aquí por boca de él, y este dato que se está recopilando aquí nos deja a nosotros claro que está mostrando la superioridad, la supremacía de Cristo, y está dando características de su divinidad. Entonces aquí podemos ver cómo este texto nos muestra a Jesús como Dios. Esto no podemos dejarlo afuera. Bueno, hay un solo Dios.
y Él es parte de esto. Vamos a ver textos que nos van a decir de las tres personas que componen la deidad. Así que esto es importante. Si nosotros vamos como por ejemplo a este otro texto, vamos a encontrar que dice, dijo Jehová. Aquí en este texto vamos a ver a un solo Dios también en Babel. Sabemos que aquí lo que se está hablando y dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, escuches en esta palabra pluralidad como Jehová. Jehová dice, descendamos y confundamos. ¿Existe un solo Dios, un solo Jehová? Sí. ¿No son tres Jehovás? ¿No son tres dioses? Pero podemos ver y lo vamos a seguir estudiando y corroborarlo en los otros puntos. Son tres personas. Pero aquí dicen, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este dato es importante también. Así que estas palabras nos dejan ver que hay un solo Dios y que hay pluralidad. ¿Por qué pluralidad? Porque son tres personas. Lo veremos más adelante. También la Biblia nos corrobora y nos muestra a nosotros que hay un solo Dios y que no hay ninguno fuera de él. ¿Qué textos podemos ver para esto? Bueno, vamos a ver aquí algunos de ellos. Aquí Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto nos deja a nosotros un detalle muy, pero muy importante. No hay Dios fuera de él, o sea, que no hay más dioses, no existen dioses, no hay Dios sino yo, dice aquí el texto, nos expresa, nos da a entender que es único en todo el sentido de la palabra, es exclusivo nuestro Dios y creador. No hay dioses, así que no hay dioses. ¿Y cómo podemos ver esto? Bueno, veamos por ejemplo este otro texto que está en pantalla. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Si a alguien se le ocurre decir, bueno, pero con él hay dioses. Bueno, aquí el texto está diciendo que no. No hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Este texto nos deja a nosotros claro que es un solo Dios y que no hay dioses con él. El otro nos dejó claro algo. Este otro nos deja a nosotros la evidencia bíblica que no hay dioses conmigo. Ahora, Isaías 43:10 también dice algo importante. Texto mal utilizado por los testigos de Jehová, porque aquí hay que entender quién está hablando y a quién le está hablando. Isaías, ¿a quién escribe esto? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Este texto nos dice a nosotros algo claro. Vean lo que está subrayado. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este texto nos muestra un detalle importante en cuanto a la divinidad. Este texto nos muestra a nosotros su eternidad, que es única. Si sabemos que hay un solo Dios, y vamos a ver que son tres personas, este texto nos afirma que no hay Dios antes ni un Dios después creado, sino que es un solo Dios y que es
eterno, es eterno, sin un límite de tiempo. Así que esto debe ser considerado por todos nosotros. Otro detalle que deseo recalcar aquí es que cuando hablamos de un solo Dios y vemos que hay uno solo, que no hay antes ni después, ni conmigo, ni etc., es que cuando nosotros hablamos de esta palabra Jehová, vamos a considerarla grandemente. La Biblia enseña que es un solo Dios y nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Quién? Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Vamos a considerar estas palabras, Jehová y uno es en estos momentos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este texto que realmente es maravilloso. Hay muchos detalles que debemos considerar acá. Cuando vemos este texto que es conocido como el Shema y que aquí se dice esta palabra Israel, entienda Israel, uno es Jehová. No hay tres dioses ni tres Jehovás, es un solo Dios y es Jehová. Vamos a ver aquí otros detalles. Esta palabra que es conocida y que nosotros decimos Jehová, en algún momento se dijo Yahweh. Estas cuatro letras, o que vemos conocidas como el tetragamatón, referido por ejemplo, la literatura rabínica como Hashem, como el nombre, o en otra literatura que es el Shem Ameforash, como el nombre especial. Esta palabra usada para referirse a estas cuatro letras que son Yud, Ei, Bab, Heb, ok. Esta palabra es el nombre de Dios usado en la Biblia hebrea. Sabemos que a lo largo de la historia algunos la pronunciaron como Yahweh y otros de diferente manera, como Jehová. Podemos ver que esta palabra Jehová aparece 5410 veces en la Biblia, 1419 veces están en la Torá, pero esta palabra que es tan importante y que debe ser considerada por todos nosotros, nos da a nosotros muchos detalles. Bueno, ahorita que la tenemos como Jehová, sabemos que esto fue un gran trabajo que hicieron los masoréticos al haber agregado lo que es vocales. Pero aquí se nos está diciendo a nosotros, uno es. ¿Qué nos quiere dar este texto en detalle a nosotros? Bueno, vamos a ver que como este texto nos dice que es, uno es, la palabra aquí, ejad, que se define uno o como uno solo, nos muestra lo que es unidad, uno solo, unidad o juntos. Así lo define James Strong en su diccionario. ¿Y por qué es importante considerar esta palabra? Bueno, podemos hacer otras analogías como la analogía en Génesis capítulo 2 acerca del matrimonio. Si nosotros vamos allí que dicen que serán una sola carne, bueno, es que va a haber unidad. Si hablamos del matrimonio, sabemos que van a ser uno solo en el sentido de unidad, pero son dos personas. Cuando aquí se está utilizando esta palabra en su contexto, vemos que una de las cosas que quiere mostrarle es que no hay dioses. Uno es Dios. Oye, oh Israel, Jehová uno es. Y aquí les está diciendo que es uno solo y hay unidad. Y hay textos específicamente que nos muestran a nosotros detalles. Cómo esta palabra es utilizada Jehová para referirse tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Pero esto lo debemos entender acá. ¿Cuáles textos podemos hablar? Por ejemplo, aquí este texto dice, yo publicaré el decreto
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Quién? Aquí Jehová se está refiriendo al Padre. Por ejemplo, otros textos como el que vemos aquí, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Jehová y nuestro Dios, texto que no lo usan correctamente los testigos de Jehová. ¿Y qué texto encontramos en el Nuevo Testamento? Bueno, veamos por ejemplo este. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién dijo estas palabras? Juan el Bautista. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí está utilizando la palabra Señor. ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesús. Así que podemos ver cómo el texto de esta profecía se está refiriendo a Jesús. Así que debemos tomar esto en cuenta. Este otro texto que vemos a continuación nos va a mostrar, y utilizando uno en paralelo, que nos da el detalle de lo que se está mencionando acá, que el Espíritu Santo también es Jehová. Dice el texto en Hebreos 3, 7 al 9. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años. ¿Cuál es el texto? Recuerde estas palabras. Dice este texto, Éxodo 17, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué decía el texto anterior? El Espíritu Santo. ¿Y a quién fue que provocaron y tentaron vuestros padres? Bueno, aquí vemos. Y que aquí dice Jehová. Entonces, estos son detalles muy interesantes que no podemos dejar a un lado. Vemos que es un solo Dios, Jehová, uno es, hay unidad, y podemos ver que esta palabra, y entendemos que para Dios, estas palabras son referidas tanto al Padre como al Hijo y el Espíritu Santo. Y hay total unidad y armonía. Hay un solo Dios. ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver este otro texto, por ejemplo. Aquí se nos dan detalles muy importantes en este texto. Y aquí tiene que ver con que cuando hablamos de Jehová o hablamos de Dios, la Biblia enseña que es un solo Dios y hay total unidad, hay total armonía y nada excluye al uno del otro. Como por ejemplo, dice este texto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten al libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordar, ya que una vez la habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué palabras quiero que tomemos acá? Bueno, debemos saber que se le diga al Padre Dios, no excluye al Hijo ni al Espíritu Santo de la deidad, o que se le diga soberano, no excluye de la soberanía al Hijo o al Espíritu Santo, o que se le diga Señor a Jesucristo, no excluye del señorío a ninguno de la deidad. La deidad, que es un solo Dios,
está en total unidad y está en total armonía. Y esto no podemos dejarlo a un lado. ¿Qué podemos ver nosotros? Bueno, a nosotros aquí vamos ya a entrar a lo que es el segundo punto. Pero hay que tomar en cuenta algo, es un solo Dios, así como lo muestra el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 también. Nos habla de la unidad y podemos ver ahí perfectamente todo este dato para nosotros. Pero ahora vamos a estar en el segundo punto. Ya hemos visto que la Biblia enseña que hay un solo Dios, pero también enseña que son tres personas. Y aquí vamos a ver en primer lugar, para iniciar este punto, que la divinidad o la deidad o lo que enseña la Biblia es que son tres personas. Y vamos a ver que la palabra persona es muy importante. Antes de leer este texto que está acá, usted lo puede notar conmigo. Debemos tomar en cuenta que cuando hablamos de la palabra persona, no quiere decir o que se esté utilizando únicamente para decir carne y hueso, sino que cuando hablamos de persona quiere decir es que tiene personalidad y que en esto se distinguen. ¿En qué sentido, por ejemplo? Se distinguen en que tienen nombre propio, hablan, oyen, piensan, sienten, tienen voluntad y etc. Así que debemos tomar en cuenta esta información. Vamos a ver que son tres personas y uno es el Padre. Vamos a ver esto. No existen tres padres, es un Padre. Estamos hablando de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en este texto vamos a ver a la personalidad o a la persona del Padre. Dice aquí, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y Padre, perdón, a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver específicamente o nos vamos a detallar en el Padre. Vemos que este texto nos dice así, como también nos lo dicen otros textos, como por ejemplo, aquí segunda de Samuel, perdón, el segundo libro de Samuel 7:22, dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todos los que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, el Padre es parte de esto, por supuesto que sí. Otro texto y podemos ver esta lista que usted puede tomar en cuenta, que nos va a mostrar características de lo que es el Padre, Dios y Jehová. El Padre escucha, el Padre habla, el Padre perdona, el Padre es misericordioso, tiene intelecto, tiene sensibilidad, el Padre tiene voluntad, el Padre enseña, el Padre es uno, no dos padres ni tres. Y esto es importante. Puede anotar estos textos y podemos leer algunos. Aquí vamos a leer algunos y estos que vamos a leer nos van a mostrar que así como nosotros, como seres creados, tenemos la habilidad de tener intelecto, sensibilidad y voluntad, de la misma manera nuestro Creador, Dios, es así, y aquí vamos a ver al Padre, vamos a ver a esta persona de la deidad. Dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué nos dice este texto a nosotros? Este texto nos dice que el Padre sabe, tiene conocimiento, tiene intelecto, razona en cuanto a las necesidades que hay en nosotros. Vemos este detalle aquí. Podemos ver también lo que es la sensibilidad. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Palabras aquí que está diciendo Jesús. Y nos muestra que el Padre dice me ha amado. Es
sensible, hay emociones, hay amor. Así que este detalle no puede ser dejado a un lado. ¿Cuál otro? Vamos a ver que hay voluntad también. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre. Bueno, la tiene también. Este detalle es importante. Aunque nosotros sabemos algo, a lo largo de la historia, el Padre no ha sido una de las personas de la deidad que han sido desacreditadas. Los que compartimos en la introducción, más que todo, desacreditan a el Espíritu Santo o a el Hijo, y esto es algo incorrecto. Así que nosotros debemos tener cuidado. Pero aquí vemos estas características que no pueden dejar de ser tomadas en cuenta por todos nosotros. Y ahora, ya vimos al Padre. Vamos a ver aquí a la personalidad de Jesús. Dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Esta palabra aquí es de mucho valor. ¿Por qué? Bueno, aquí la personalidad que se nos muestra aquí es de que no son la misma persona, sino aquí nos dice que son dos personas diferentes, pero que comparten la misma esencia, la misma sustancia, o mejor dicho, en naturaleza. Así que este texto nos comparte a nosotros características ahora del Hijo. Este detalle nos muestra así a nosotros, como podemos ver detalles que se comparten en Juan 1:1 también. ¿Qué textos podemos ver también acá? Bueno, pueden leer estos textos, pueden tomarlos en cuenta. Vamos a ver la personalidad, como este texto que mencionamos, de ser no la misma persona, que es el que acabamos de leer. También la Biblia nos muestra en Lucas 4:41 la personalidad y el testimonio de los demonios. Ellos mismos reconocían su divinidad. También podemos ver Filipenses 2 del 5 al 6, la personalidad de tener actitud, humildad de mente, donde podemos ver que Él no dejó su naturaleza divina. Podemos ver que ese texto nos muestra a nosotros que Él tomó la forma de un hombre, haciéndose semejante a los hombres. Él no hizo uso de sus atributos divinos para vencer el pecado u otras cosas. Sin embargo, entendemos que Jesús, cuando estuvo en su humanidad aquí en la carne, Él fue 100% Dios y 100% hombre. Esto se conoce como unión hipostática y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Vamos a ver la personalidad de tener intelecto, sensibilidad y voluntad. También la personalidad con nombre propio, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen nombre propio. Y otro detalle, no son dos hijos, no son tres hijos, sino que es así como el Padre es uno, también el Hijo es uno y el Espíritu Santo es uno. Pero veamos estos textos. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí nos muestra que Él tiene intelecto, tiene conocimiento, puede razonar y sabe, hay información. Así que no es una cosa, es alguien que es importante, no es un objeto, es alguien que es importante que tomemos esto en cuenta. Podemos ver también, por ejemplo, aquí donde dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si entendemos leyendo otros textos y que hemos mencionado acá, nos damos cuenta que si Dios es amor y sabemos que Jesús es una de las personas de la deidad,
Pues por supuesto, una de las características es que es amoroso. Así que podemos ver su característica en su personalidad también. Por supuesto que sí. Otro detalle que podemos tomar en cuenta es el que es mencionado acá. Aquí se nos va a mostrar a nosotros una característica donde este texto es lastimosamente usado de forma incorrecta por muchos grupos religiosos. Dice aquí, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Qué hizo él? Él decidió también. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, aquí nos muestra una característica. Tanto hay unidad y tanto el Padre como el Hijo, vemos aquí que tienen voluntad. Aquí él dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Nos muestra la voluntad que él tiene. Ahora, veamos la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu Santo es Dios, no como lo muestra él o los testigos de Jehová de forma incorrecta, que es una fuerza activa de Dios. Vamos a ver que es Dios más bien. Vamos a ver que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vean la palabra subrayada, mintieses al Espíritu Santo, reteniéndola. Vuelvo al texto. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo. ¿A quién? Dice el texto. A Dios. Así que nos deja este texto a nosotros claro que el Espíritu Santo es Dios, por supuesto que sí. Así que esto no puede ser algo que nosotros dudemos, sino que es algo que la Biblia enseña. Nada más debemos de repetirlo, es lo que debemos hacer. Podemos ver como este texto que acabamos de leer que el Espíritu Santo es Dios, ya mencionamos esto. Podemos ver la personalidad en este texto, Efesios 4:4, de un solo espíritu, no dos o tres, y hay unidad, tanto el Espíritu Santo en el Padre y el Hijo, hay totalmente unidad, ¿verdad? Armonía. Podemos ver la personalidad de tener intelecto, que es uno de los textos que vamos a leer a continuación, de tener sensibilidad, de tener voluntad, de que habla, que tiene un nombre propio. Bueno, está mayúscula. Así que esto es importante. Y no son tres Espíritus Santos, recordemos esto, no son dos Espíritus Santos, es uno solo. Veamos, por ejemplo, este texto, estas palabras que fueron dirigidas a los discípulos, ¿verdad? Fue una promesa a ellos. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tiene que tener para enseñar conocimiento, recordar, les va a recordar a ellos, les va a decir esto. Eso pasó en el primer siglo de la iglesia. Así que mucho cuidado con esto. Pero podemos ver aquí el texto que nos muestra que tiene intelecto. Veamos este otro texto que nos muestra que hay sensibilidad. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados por el día de la redención. Aquí este texto y lo que deseo que tomemos para esta lección es que podemos notar que el Espíritu Santo no es un objeto, no es una cosa. Él se entristece, es alguien que tiene sentimientos. Así es nuestro Dios, los tiene. Y las tres personas de la deidad lo son. Y hemos visto
en los otros textos como tanto el Padre, el Hijo y ahora acá con este que el Espíritu Santo tienen sensibilidad. Podemos ver que hay voluntad. ¿Recuerdan esto cuando fueron dotados aquellos en el siglo I de la iglesia? Dice aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otros textos dicen según su voluntad. Este texto nos muestra que tiene esta característica de tener voluntad, de decidir como Él quiere. Así que esto debe ser tomado en cuenta por todos nosotros. Vemos nosotros que son tres personas y hay varios textos que nos muestran características que sin duda alguna están las tres personas en un solo texto. Y esto es muy claro. Las tres personas en un mismo texto podemos ver en el bautismo de Jesús cómo el Padre está hablando. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Vemos la señal del Espíritu Santo descendiendo como paloma. ¿Verdad? Importante el símil. Vemos ahí a las tres personas de la deidad. Así que es importante esto. Vemos en la comisión de Jesús a los discípulos. Ellos iban a ser bautizados y debían hacerlo, ¿verdad? A los discípulos se les dice que vayan y hagan esto y lo que ellos debían hacer y enseñándoles y a que guardaran todas las cosas. Aquí se menciona una palabra, dicen en el nombre, ¿verdad? Autoridad, pero aquí estamos viendo algo importante, un detalle en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la despedida que él hace también menciona a las tres personas de la deidad. Así que las menciona y hace claro en este texto mostrando una característica de personalidad que muestra que son tres personas. Así que este detalle nosotros, cada persona debe tomarla en cuenta. Ya vimos que es un solo Dios, ya hemos visto que son tres personas. Podemos ver ahorita en el tercer punto, ahora, que la Biblia enseña que tienen una misma naturaleza. Cuando hablamos de misma naturaleza, es su esencia y naturaleza divina. Así que aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí vamos a ver algunas características y que es necesario que entendamos. Aquí la naturaleza tiene que ver con su sustancia, con su esencia, y vamos a ver esto aquí. Por ejemplo, en este texto dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Vemos aquí su gran poder. Si vemos la palabra Jehová y lo hemos notado en otros textos que se utiliza para Dios y que esta palabra es utilizada para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, la conclusión que podemos ver con esto es que tienen la misma naturaleza. Son tres personas, sí, es importante esto. Un solo Dios, tres personas y comparten la misma naturaleza de su poder. Podemos ver también este texto donde aquí se nos está diciendo algo más. Aquí se nos está hablando a nosotros esta característica. Esta característica que nosotros vemos acá nos dice a nosotros, grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. Aquí podemos ver que las palabras que se utilizan, entendimiento es infinito, omnisciencia. Vemos qué fuerte es este dato en solo este texto. Es un gran detalle. Pero veamos así, veamos su naturaleza de omnisciencia. Y cuando hablamos de la naturaleza vamos a ver que esta omnisciencia la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Puede tener o tomar en cuenta estos textos, puede guardarlos.
Vea Corintios 11:31, sería Primera de Corintios, Mateo 6:11 y Primera de Juan 3:20. Para el Hijo, Juan 1:48, Juan 13:11 o Juan 16:30 y Mateo 11:27. Primera de Corintios 2:11 y Romanos 8:11. Aquí vamos a ver que se muestra que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten esta misma naturaleza, tienen la misma naturaleza de omnisciencia y hay unidad en ellos. Así que este detalle es interesante. Si nosotros hablamos de la naturaleza de su omnipotencia, podemos considerar estos que están aquí en pantalla. Veamos, por ejemplo, perdón que me aceleré a cambiar esto. En este punto vemos la omnisciencia, pero aquí vamos a ver ahora la omnipotencia de las tres personas de la deidad. Por ejemplo, vamos a leer en estos momentos Efesios 1, 19 al 20. Efesios 1, del 19 al 20, dice de la siguiente manera. Efesios 1, del 19 al 20. Dice así. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Aquí si nosotros leemos solamente este texto, bueno, si hablamos de la resurrección, vamos a ver que los tres estuvieron en total unidad trabajando en esto. Pero aquí se nos muestra a nosotros como el Padre, cómo está ahí mostrada su omnisciencia. Podemos ver también, y recuerden la palabra que se definió para lo que es naturaleza o esencia. En Colosenses 2:10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí ese es el versículo, si no me equivoco, el 9. Pero el 10 se nos dice lo siguiente. Dice así el 10. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Omnipotencia. Aquí, tanto en este, y si tomamos el versículo 9, de mucho cuidado este texto. El versículo 9 nos está diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que Jesús cuenta con todas las características y con toda la naturaleza de la divinidad. O sea que él comparte todas estas características divinas. Y una de ellas es la omnipotencia. El Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. ¿Qué textos? Romanos 15:3, que dice, 15:13, que dice así. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que vemos esta característica que se comparte, que Él tiene poder. Y es así, claro, inspiró a hombres, los dotó milagrosamente, les reveló, y hoy tenemos eso que ha sido completado, poderoso, que es la palabra de Dios. Así que es importante también esto. Vamos a ver ahora la omnipresencia. Vamos a ver aquí la omnipresencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De las tres personas de la deidad. Salmo 139, que estos textos del Antiguo Testamento son muy hermosos. Tienen características realmente importantes para nuestra vida cotidiana. Salmo 139, 7 al 9, dice así. Dice así. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Ve?
aquí se nos está diciendo de uno. Bueno, seguimos. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tú, dice, si subieres a los cielos, dice, allí, el texto dice, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Si nosotros vemos que este texto dice en el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Bueno, este texto que acaba de leer, el Salmo 139, el verso 4, aquí nos muestra su omnisciencia. Y dice Jehová, y sabemos con lo que hemos mencionado anteriormente, y que Jehová es Dios y que Dios comparte, son tres personas, perdón. Nosotros podemos entender entonces que estas características aquí de la omnipresencia son tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos también tomar Mateo 28, 20. Así que es importante estos detalles. Estos textos son buenos, que los apuntemos, perdón, y que tomemos en cuenta estas características de la deidad, de las tres personas. También podemos ver lo que es su eternidad. Vamos a ver la eternidad del Padre. Aquí hay textos que también son importantísimos. Isaías 9:6 nos dice a nosotros lo siguiente. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, dice aquí, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ve aquí, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí podemos ver esta característica y aquí también se está mostrando una característica que el hijo tendrá. Pero específicamente podemos ver otro texto. Y a continuación esos los encontramos en Juan 1:1. Este texto, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos está mostrando su naturaleza del verbo. Era el verbo en el principio, ya estaba allí, su eternidad, vemos aquí, el verbo era con Dios, aquí podemos ver que estaba con el Padre y vemos que son dos personas, no una, y el verbo era Dios. Aquí nos muestra su característica de ser Dios también, de ser parte de la deidad. Y el Espíritu Santo, la eternidad del Espíritu Santo en Hebreos capítulo 9, versículo 14, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice así, Hebreos 9, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí podemos ver que dice la palabra mediante el Espíritu eterno. ¿Qué está diciendo este hombre inspirado? Que el Espíritu Santo es eterno también. Así que aquí, para concluir estos detalles, nosotros debemos tomar en cuenta las características de lo que vemos aquí. Aquí realmente nosotros podemos decir que el cristiano debe entender este tema, defenderlo, compartirlo, refutarlo, debatir. Bueno, debemos reconocer que hay doctrinas erradas como la de los unitarios, el binitarismo, el hinduismo, los testigos de Jehová, el arianismo, filioque, y el calvinismo también entra aquí. Pero aquí nosotros, como cristianos, los miembros de la Iglesia de Cristo,
Debemos compartir a las demás personas que hay un solo Dios, no tres dioses. Es un solo Dios, tres personas, no es una persona. Es un solo Dios, tres personas que comparten la misma esencia y naturaleza divina. Con esto, espero en el amor del Señor que se pueda haber entendido, y aunque es un ápice, detalles de información de la deidad, pues para ir avanzando y teniendo mayor conocimiento de ello. De la misma manera, estaremos compartiendo otras lecciones donde específicamente estaremos hablando de lo que es cada una de las personas de la deidad. Así que, con todo esto, espero que haya sido de beneficio a todos. Que Dios les bendiga.